Hola, comenzamos este segundo tema dentro de la novena semana de Fundamentos de las Ciencias Sociales dedicado a la historia del arte. Vamos a ver de forma muy sintética cómo realizar un buen comentario de una obra de arte, ya sea de arquitectura, de escultura o de pintura, de una forma lo más sencilla y directa posible. Vamos a comenzar con un arquetipo de ficha de un comentario de un edificio arquitectónico que debería tener estas entradas. Lo primero que debemos preguntarnos es qué función cumple el edificio. Me remito a lo que veíamos en la semana octava respecto a las distintas funciones, ¿no?, que tienen los edificios. En segundo lugar, debemos saber acometer la descripción de la planta y analizar las diversas partes de la misma. Respecto a los materiales y las técnicas constructivas, en arquitectura siempre se suele señalar, en primer lugar, de qué tipo son las cubiertas. Lo normal es que sean adinteladas o abovedadas, si hay cúpulas o no en el edificio. Estamos pensando sobre todo en edificios religiosos, edificios civiles. ¿Cuáles son los principales soportes? Que probablemente van a ser muros y columnas, también pilares. La existencia o inexistencia de huecos, de puertas, de portadas, y si existen elementos decorativos inherentes a la propia arquitectura. Respecto a la concepción espacial, es interesante señalar el simbolismo que puede tener el edificio en cuestión. Vuelvo a poner el ejemplo de los edificios religiosos, fundamentalmente, para finalizar con una breve descripción del contexto histórico y las características del estilo en el que se encuadra el edificio. Fijaros que hemos dejado para el último apartado lo que a priori puede ser lo más evidente, que es la cronología, el año exacto, si se conoce, o el siglo, y el autor, que a veces puede ser desconocido, si estamos evidentemente describiendo edificios de la antigüedad. Pasamos a ver rápidamente ejemplos de todos estos elementos arquitectónicos que hemos visto. Respecto a la presentación, podemos diferenciar entre la planta, el alzado o una sección del edificio. Aquí tenemos los tres ejemplos. La planta de una catedral, en este caso sería románica, que lo distinguimos por el arco de medio punto, con el alzado de los pies, de la fachada, que en este caso serían los pies, y una sección interior de las distintas naves. Dentro de las plantas deberíamos distinguir, sobre todo si son edificios religiosos, pues precisamente el número de naves que constan, los distintos soportes que también pueden ser identificados como columnas o como pilares cruciformes, la asistencia de un transepto, un cimborrio, una torre, etcétera, etcétera. Aquí tenéis reflejadas las principales plantas arquitectónicas. Respecto a las plantas centralizadas, sobresalen lógicamente la circular y la elíptica, que se utilizaban sobre todo en épocas romanas, y la cruz griega, que se realizaba para edificios precisamente del ámbito bizantino. También existen, no son tan habituales, pero existen edificios con planta poligonal, y las más habituales son las llamadas plantas axiales, que tenemos el ejemplo longitudinal, la basilical y la cruz latina. Estas dos últimas son las más utilizadas. La planta basilical procede de un edificio romano, que era la basílica, que era donde se realizaban las transacciones económicas y se realizaban también cuestiones jurídicas, y realmente es una planta rectangular, solo que se le fue añadiendo
pues más de una nave. Lo normal es que este tipo de edificios tengan 3 naves. La evolución de la planta de cruz latina utilizada por la mayor parte de iglesias románicas y góticas es, como podéis observar, la propia planta basilical, pero con forma de cruz. Se han añadido, evidentemente, las naves de la cruz con una cabecera, que serían los ábsides de la iglesia cristiana. Respecto al alzado, bueno, pues vemos aquí una representación de una catedral gótica en fotografía y aquí su correspondiente alzado. Y respecto a la sección, pues bueno, ya habíamos visto un buen ejemplo. Tenemos aquí una sección de otra catedral gótica con sus distintos elementos. Aquí se pueden observar perfectamente las 5 naves de esta catedral. La central es más elevada y las laterales, que tienen la misma altura. Se puede observar el estilo a través de los arcos, que vamos a conocer a continuación, y los distintos elementos, los pináculos, las gárgolas, los arbotantes y los contrafuertes, en este caso, que corresponden a la arquitectura gótica. ¿Cuáles son los elementos sustentantes? El más obvio es la columna. La columna, que ya queda identificada y descrita por los 3 órdenes griegos de la arquitectura griega, los cuales adquieren ese carácter clásico, ese carácter de órdenes proporcionados, equilibrados, armónico, y lógicamente la función de la columna es estructural, aunque también es ornamental, pero sobre todo es de sustento, de soporte. En este caso, bueno, pues los conocidos órdenes griegos, el dórico más antiguo, el jónico más estilizado y el corintio. Se puede apreciar sobre todo en la evolución del fuste de la columna, cómo va evolucionando, y luego en la existencia de capitel, que varía en los 3 órdenes. Respecto a los muros, bueno, pues se puede describir los distintos tipos de aparejo, que pueden resultar complejos y no a simple vista. No se puede tampoco distinguir a veces el tipo de material, y sí es muy importante la relación que existe entre el muro macizo y los vanos. Los vanos no es otra cosa que los huecos o ventanas, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo de un palacio renacentista, donde se observa perfectamente la estructura de la planta baja y las 2 plantas superiores, con la alineación de sucesivas ventanas de arcos de medio punto. Entre los soportes exentos, pues una vez más comentar la cuestión de la columna, pero no solo. También tenemos pilares. Aquí en el ejemplo A, el pilar se diferencia respecto a la columna en que tiene una base cuadrada. La columna tiene una base circular y el pilar cuadrado. La pilastra es un pilar adosado al muro, como tenéis aquí en el ejemplo B. Bueno, la columna, que ya hemos comentado, y luego hay elementos decorativos como las ménsulas en el E y en el F, los estribos o contrafuertes que hemos visto o se pueden observar en el arte románico, adosados al muro, y luego el dintel que se utiliza para como arco de entrada a los distintos edificios. Evidentemente, bueno, son fáciles de identificar los 2 ejemplos que tenéis aquí. Un templo griego, que podría ser el Partenón, y lógicamente el Coliseo romano. Dentro de los elementos sustentantes ya hemos mencionado el arco, que tiene distintos elementos. Bueno, evidentemente esto ya es un nivel de profundización mayor, no es necesario evidentemente conocer toda esta terminología, todos estos conceptos, pero bueno, está bien tener la idea de que los arcos normalmente están compuestos por dovelas, y la dovela central se llama clave, y que la línea de imposta, que viene aquí marcada por estas líneas discontinuas,
es lo que separa precisamente la curvatura de ese arco respecto del propio dintel. Vamos a ver a continuación cuáles son los principales tipos de arcos. No vamos a mencionarlos todos, pero sí los más conocidos. Evidentemente, el más utilizado es el de medio punto. Lo vamos a ver en distintos estilos arquitectónicos. Existe pues versiones, adaptaciones, ese medio punto, como puede ser el arco rebajado, o el escarzano, o el carpanel, o el peraltado, que se utiliza en el prerrománico, asturiano, por ejemplo, para a continuación pasar a otro de los grandes tipos de arco, que es el arco apuntado u ojival, que utiliza fundamentalmente el gótico. El arco de herradura, que es fácilmente identificable en el arte islámico, pero cuyo origen, curiosamente, es visigodo, o al menos los visigodos ya lo utilizaron con antelación. Bueno, en la segunda fila tenemos numerosos arcos también con una función más decorativa, como los arcos lobulados, también utilizados en el arte islámico, o los arcos perpiaños o fajones del románico, sobre todo del primer románico, que son más elevados. Y en la tercera línea de arcos, pues bueno, tenemos algunos arcos, digamos, compuestos, es decir, ahora vamos a ver en alguna fotografía alguno de ellos, como el abocinado o el adintelado, el arco ciego, que estaría marcado por el propio muro, etcétera, etcétera. Aquí en la fotografía de los principales arcos, pues bueno, podéis identificar el de medio punto, pero que a su vez también es un arco abocinado, en el sentido de que se repiten los arcos abocinados, especialmente en románico y en el gótico. Veis cómo se repite en sucesivas veces. En el arco apuntado gótico sucedería lo mismo. También podemos decir que es un arco abocinado. El arco de herradura utilizado por los mozárabes y por el arte islámico. El conopial, que cronológicamente se sitúa en el siglo XV, incluso XVI, lobulado, mixtilíneo. Entre los elementos sostenidos tenemos dos tipologías principales. Podemos hablar de edificios arquitrabados o adintelados, donde las techumbres son planas. Evidentemente estos son los más habituales. Todos los techos de nuestras viviendas, los techos de los edificios civiles, pensamos en cualquier aula de la universidad, son los más habituales. La arquitectura arquitrabada es sobre todo cronológicamente la más antigua, porque a pesar de que sí que se conocía la bóveda y el arco de medio punto desde la civilización mesopotámica, esta no se utiliza en demasía hasta los siglos medievales, que sería la segunda tipología, las cubiertas abovedadas, que pueden ser evidentemente pues, respecto al tipo de arco utilizado, medio punto, de bóvedas de arista, etcétera. También la utilización de las cúpulas, como vemos en el ejemplo del Panteón romano, son otro elemento de grandiosidad para los distintos edificios. Aquí tenéis con más detalle los tipos de bóveda. ¿Cómo se forma una bóveda de cañón? Bueno, pues por una sucesión de arcos de medio punto continuos. Lo veis, ¿no? Cómo se conforma, por lo tanto, una bóveda de cañón. Si el arco fuera apuntado, bueno, pues el tipo de bóveda sería de crucería, como tenemos en el ejemplo de la izquierda. La bóveda de arista se conforma por la intersección de dos bóvedas de cañón, como tenéis aquí en el gráfico. Y luego hay pues otras variantes de la propia bóveda de cañón. Por lo tanto, la más significativa es esta bóveda de cañón, que es de origen romano, aunque repito que no fueron los primeros en utilizar el arco de medio punto ni la bóveda, pero son quienes la civilización que más uso hizo de ello. Pasamos a ver la ficha tipo de comentario de una obra escultórica. Como veréis, tiene muchas similitudes con lo que acabamos
de ver respecto a la arquitectura. Bien, lo primero que debemos hacer es la clasificación de la obra escultórica, qué tipología es, puede ser de bulto redondo, que son las más habituales. También se habla de escultura exenta o de bulto redondo, relieves o bajorrelieves, bustos, y es solo principalmente la cabeza, la parte del cuerpo, de los hombros y la cabeza. Puede ser una escultura sedente, ecuestre, etc. Y luego la temática referente al personaje que se está representando. Bueno, puede ser un individuo o un grupo de individuos, puede ser un dios, puede ser un gobernante, puede ser un militar, puede ser un atleta, etc. En segundo lugar, deberíamos apreciar el tipo de material con el que están hechas, el mármol, el bronce, la piedra, y pasar luego al estudio y análisis formal. ¿Qué debemos destacar en un comentario de obra escultórica? Pues es muy importante fijarse en el estudio anatómico, es decir, esa anatomía del cuerpo que se está analizando es realista o es en cambio idealista. Es decir, se está plasmando tal cual el rostro y el cuerpo humano, o por el contrario le están concediendo rasgos idealizados, que es el caso de gran parte de la escultura antigua y medieval cuando se trata de representar a la divinidad. A continuación podemos hablar de la existencia o inexistencia del contrapposto, que el contrapposto es la posición del cuerpo. Veremos ejemplos en Grecia y Roma y en el Renacimiento, por supuesto, para que lo podáis apreciar. Existencia o inexistencia de diagonales, de simetría, de movimiento. El movimiento es muy importante para apreciar sobre todo el tipo estilístico que se está representando. Si son relieves, pues la existencia de profundidad del espacio, existencia o no de perspectiva, si hay escorzos muy forzados, si hay contrastes de luz. Otro apartado interesante es analizar el rostro, el tipo de psicología que se puede apreciar en él. Un ejemplo muy clásico, el David de Miguel Ángel transmite una sensación de tensión y eso lo transmite el rostro. También, por último, entre las características formales debemos aludir, lógicamente, a la iconografía o al simbolismo que pudiera tener la propia escultura o el atuendo que tuviera el personaje. Finalizamos igual con los dos apartados que hemos comentado en la ficha de arquitectura. Un pequeño contexto histórico, se encuadra qué características políticas, económicas, sociales, culturales en ese momento histórico, y las características del estilo. Bueno, pues es una escultura romana o es barroca o es de arte contemporáneo. ¿Qué características generales cumple? Y por último, mencionar la cronología y el autor. Insisto en que lo de menos es saber identificar la obra y respecto al autor. Debería ser una conclusión, un dato más. Desde luego no es para nada el más importante. Respecto al tipo de escultura, como hemos visto, bueno, pues tenéis aquí varios ejemplos. El bulto redondo exenta se puede acotar pues según la posición de la escultura, sedente, como tenemos al Pensador de Rodin, yacente, fundamentalmente de tipo funerario, o religiosas, como el Cristo yacente de Gregorio Fernández, orantes, como la de Gil Siloé, en este caso bueno, pues el infante Alfonso de Castilla, relacionadas también con el arte y la escultura funeraria, o el ejemplo de la estatua ecuestre de Bartolomeo Colleoni, realizada por Verrocchio. Aquí tenéis también ejemplos, seguimos con la escultura de bulto redondo, exenta, dependiendo de si su representación es total o parcial. Bueno, pues existen bustos, torsos o cuerpo entero, como el caso del David de Miguel Ángel,
Recordar que muchas de las esculturas antiguas, bueno, pues han perdido, no las tenemos totalmente representadas, y muchas de ellas pues tienen las extremidades truncadas. Respecto al relieve, bueno, se puede diferenciar si es un alto relieve o un bajo relieve respecto a lo que sobresale la propia escultura cincelada del propio muro en el que va inherente. El relieve suele estar muy vinculado pues, también a la arquitectura, lógicamente, pero tiene y puede y debe analizarse de forma individualizada. Tenemos aquí ejemplos de la metopa del Partenón de Atenas o del relieve de la columna trajana, que tiene un grado de realismo muy importante, o un hueco relieve como el Talatate de Nefertiti, que veis que está cincelada, hundida la representación en el propio trozo de piedra o en el muro. Vemos también que según su función pueden ser esculturas ornamentales o monumentales, como la columna trajana. También tenemos el ejemplo aquí de las gárgolas de las catedrales góticas, que tenían lógicamente pues una función de desagüe, aparte de una función decorativa. Respecto a las características formales de la escultura, lo más importante es la ausencia o la existencia de movimiento. Es decir, debemos analizar si son esculturas estáticas, como vemos en los tres ejemplos de los Kuros y las Korais arcaicas griegas. ¿Veis? Esto lo analizaremos lógicamente en el tema siguiente, cuando hablemos de Grecia. O la existencia de un movimiento evidente que se ve en el ejemplo de Laoconte y sus hijos, además con una diagonal muy marcada. Ya veremos en qué consiste también y qué importancia tiene este tipo de movimiento marcado y el reflejo de los distintos sentimientos que pueden transmitir también las esculturas. Dentro del movimiento, con el ejemplo que tenemos del Apolo y Dafne, del siglo XVII, del barroco. El barroco es movimiento en este sentido, pues debemos apuntar cómo recorre en torno a los diferentes puntos de vista que se pueden realizar de la escultura. No hay un único punto de vista frontal, como podría ser el de la escultura arcaica griega o el de la escultura egipcia. Hay un predominio de la línea curva, si observáis. Se juega con las luces y las sombras para que haya contrastes. Las líneas, aunque existen, son movidas, no son uniformes, y existen diagonales, distintas diagonales que se cruzan y precisamente acentúan esa capacidad de movimiento. También dentro de esas características formales deberíamos referirnos a si son esculturas idealizadas, existe idealismo en la representación, como en esta Piedad de Miguel Ángel, o hieratismo, que es un estaticismo que nos remite también pues, a esculturas fundamentalmente de la Edad Antigua, del románico, medieval, o por el contrario hay ya ciertas dosis de naturalismo, como en esta Virgen con el Niño gótica, en el que hay interrelación entre los personajes, el rostro transmite algún tipo de sensación. Veis aquí ejemplos de estructura, de característica frontal, la tríada de Miquerinos, aparte de ese hieratismo, bueno, pues son esculturas frontales y tenemos aquí el David de Bernini, que si veis, a diferencia del David de Miguel Ángel que veíamos en unas diapositivas atrás, está transmitiendo precisamente el momento previo al lanzamiento de la onda y transmite evidentemente, fijaros en ese estudio anatómico, en esa curva muy marcada en el rostro. Entonces es muy importante la comparación cuando tenemos muy identificado el estilo al que pertenece. Entre los elementos plásticos
Ya hemos mencionado la existencia de líneas rectas o líneas ondulantes. Normalmente, pues bueno, líneas rectas en las esculturas sedentes es muy obvio, en la escultura egipcia, en la escultura medieval. Y las líneas ondulantes que nos transmite la escultura clásica del siglo IV a.C. de Grecia, con la conocida como curva praxiteliana, que tenéis aquí marcada en la figura de Praxíteles, y como en la parte dorsal se acentúa el contraposto, lo que decíamos, la postura, cómo está apoyado un pie por delante del otro, y eso condiciona la postura del cuerpo. Y para finalizar la cuestión del análisis escultórico, fijaros en una curiosidad, y que es la llamada proporción ideal, que, bueno, con un ligero matiz entre el doríforo y el apoxiomenos, diría que el óvalo facial marca precisamente la proporción ideal del cuerpo humano. En el caso del doríforo serían la altura del cuerpo debería incluir 7 rostros u óvalos faciales, y el de apoxiomenos serían 7,5. Podéis hacer este pequeño ejercicio para saber si llegáis o alcanzáis a esa proporción ideal. Bien, vamos a comentar la pintura, cómo hacer un comentario de una obra pictórica, que tiene muchas concomitancias con la escultura respecto a las características formales, como podéis observar. En primer lugar, la clasificación, pues igual que hacíamos con la escultura, ver la tipología religiosa, mitológica, es un paisaje, es un retrato, y el tema, el contenido que trata. Sí podemos identificar la técnica, a veces esto es complicado, debemos lógicamente también incluirlo, si es una pintura al fresco, si es al óleo, el temple, una acuarela, un dibujo, etc. Respecto a las características formales, en la pintura sobresale sobre todo pues, sus elementos propios, la preeminencia de la línea o del color, la incidencia de la luz, muy importante para identificar algunos estilos, la ausencia o existencia de perspectiva, el volumen, es decir, si hay una tercera dimensión, porque evidentemente la complejidad de la pintura, que es bidimensional, está en dotarla de esa tercera dimensión que hace que el grado de realismo sea mayor. Y luego también el análisis de la composición, es decir, cómo están distribuidos los personajes o la existencia de distintos planos en la obra. También, como veíamos en la escultura, es significativo el comentar el grado de realismo o idealismo del personaje o del grupo de personajes, analizando los rostros fundamentalmente, que transmiten los rostros, y las relaciones que pudiera haber entre los propios personajes. También acudimos al estudio anatómico, una vez más, a los rostros, a la posición, el contraposto de los distintos personajes. Y luego un cuarto elemento muy importante en pintura, especialmente para periodos como el medieval o el Renacimiento o el Barroco, en el cual debemos conocer el significado de algunos símbolos que pueden estar representados y cuyo significado real no tiene a priori nada que ver con lo que nos transmite su representación. Igualmente que hacíamos en arquitectura y escultura, finalizamos encuadrando la obra en su contexto histórico y analizando las características del estilo en el que se inserta. Hay veces que una obra es difícil de catalogarla si es óptica o si es del primer Renacimiento o de tal estilo, o hay autores, más que obras, hay autores que son difíciles de encasillar, pero siempre debemos hacer notar cuáles son las características generales de ese estilo y comentar cuáles de ellas se cumplen, ¿no?, en la obra que estemos analizando. Y finalizamos una vez más con la cronología exacta, si se conoce,
Hay veces que lógicamente una obra pues conlleva una serie de años, no está elaborada en un único año, y el autor de la misma. Bueno, respecto a la composición, porque ya analizamos cuáles fueron los principales temas, de las obras pictóricas en la primera semana que dedicamos al bloque de arte. En la composición es importante ver la forma. Recordad el paradigma o la corriente historiográfica del formalismo. Entonces, bueno, pues debemos ver si hay una simetría, como en el Narciso de Caravaggio, o si hay una forma piramidal, como en la balsa de la Medusa de Jericó, si hay diagonales, si hay espirales, etc. En segundo lugar, la luz, ¿no? Si hay un reparto equilibrado o desequilibrado de la luz y si hay algunos elementos resaltados, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, en la vocación de San Mateo de Caravaggio, que se inserta en el contexto de las obras barrocas, en el cual la iluminación juega un factor esencial, como también lo hace en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, en el que la luz procedente del farol ilumina a las personas que van a ser fusiladas. Tenemos aquí el farol en el central y luego también deja en penumbra, con una carga evidente de simbolismo, al pelotón de fusilamiento, cuyos rostros no aparecen o no son reflejados por la postura, y hace de eje divisorio entre quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Como veis, pues una composición muy simbólica. Los planos de composición, como habíamos anunciado también, la existencia de primeros planos, qué personajes aparecen en primer plano, como en el cuadro de las Meninas, identificamos cuáles son los personajes, qué otros personajes aparecen en segundo plano o incluso en un tercer plano. Vemos aquí el famoso espejo del cuadro donde están reflejados los reyes, que son a quienes está realmente representando Velázquez. Ese es todo el intríngulis, digo todo, pero con dosis lógicamente, de admiración hacia una de las obras más conocidas y famosas de la historia del arte, precisamente porque radica en ese juego teatral que tiene el barroco, y en el caso de Velázquez es bastante obvio, cómo a través de esa escenografía nos está transmitiendo, o a través de ese engaño, que también es otra de las características del barroco, el ojo del espectador está realmente admirando, bueno, pues las infantas y las meninas, pero realmente a quien está representando el artista son a los reyes. El uso de la línea en estas tres obras, el Pantocrátor del siglo XII, la Danza de Matisse y el Autorretrato de Picasso, es muy marcado el uso de la línea, es decir, existe un contorno prefijado del dibujo. No significa que no haya color. Evidentemente hay un gran cromatismo en las tres obras, en estos tres ejemplos, pero lo que debemos intentar discernir es si prevalece el dibujo o la línea frente al color. En este caso es el color, lo cromático, lo que sobresale. Es muy fácil de identificar, sobre todo con la pincelada del impresionismo. En este ejemplo de la estación de Saint-Lazare de Monet, Edouard Monet, el trazo de la pincelada, si pudiéramos apreciar el detalle de la obra, aunque en la lejanía sí que se ve lógicamente el contorno de los vagones, la locomotora de tren, etcétera, etcétera, pero lo que prima es la pincelada de color, igual que sucede con la noche estrellada de Van Gogh y los girasoles, o en este caso con la mujer con mandolina de Pablo Picasso. Otro de los elementos clave de la pintura, de los cuadros, la existencia o inexistencia de la perspectiva. Hemos comentado antes la cuestión de la tercera dimensión. La perspectiva, que se conoce y técnicamente se plasma en la antigüedad, en Grecia y en Roma, durante el medievo
desaparecen casi todas las representaciones escultóricas y pictóricas, como podéis observar aquí en el Pantocrátor de San Clemente de Taúl, y comienza a recuperarse en el prerrenacimiento, en el siglo XIII, XIV, como podéis observar aquí en la obra de la Última Cena de Leonardo, a través de la existencia de un punto de fuga central, o un personaje, o un elemento, una ventana en el cual todo converge y está mostrando la realidad tal y como se pudiera observar, es decir, cómo podía quedar reflejada por una fotografía con las tres dimensiones. Luego existen tipologías de perspectivas distintas que nacen de la perspectiva lineal, como la Última Cena que acabamos de comentar, o la perspectiva aérea que se observa en distintos cuadros. Aquí un detalle de las Meninas, en el cual en esa perspectiva aérea se percibe la atmósfera del espacio representado, o en el caso paradigmático de Leonardo, no solo de la obra de la Mona Lisa, con la técnica del esfumato, que analizaremos también en el tema correspondiente al Renacimiento. Y dejo el último comentario para el final de esta obra de Mantegna, del Cristo yacente o Lamento sobre Cristo muerto, en el que se observa una perspectiva más violenta, como podéis apreciar. En primer plano los pies con las llagas de las lanzas, y es una perspectiva más técnica y que difiere de la habitual, porque el cuerpo se muestra más forzado, con unos escorzos que hasta entonces pues no se habían plasmado así en la historia del arte. ¿Qué otras manifestaciones artísticas podemos apuntar, aparte de arquitectura, escultura y pintura? Bueno, pues lógicamente las, mal llamadas, yo creo, artes menores. Podemos enumerar la orfebrería, que puede tener mucha importancia, por ejemplo, en el arte de los pueblos germánicos, los mosaicos, especialmente en la antigüedad, o en el arte bizantino, la cerámica, que en época griega tiene muchísima importancia, tapices, grabados, las miniaturas medievales, las vidrieras de las catedrales, etc. Bien, y para finalizar este segundo vídeo, vamos a analizar en profundidad, un poquito con algunos detalles, esta obra que comentábamos en el contenido del primer vídeo de esta novena semana. Recordad cuando explicábamos las corrientes historiográficas, nos deteníamos en la corriente iconológica de Erwin Panofsky. Bueno, pues vamos a acercarnos a esta obra de arte, primero realizando una ficha breve, como hemos aprendido a realizar en este vídeo, y a continuación vamos a realizar un análisis más en profundidad. Bien, clasificación de la obra, que es muy conocida, pero que lo vamos a dejar para el final, como hemos comentado antes. Es el retrato de un matrimonio de la burguesía de Flandes, que nos está indicando, por lo tanto, que los personajes tienen una alta posición social. Respecto a la técnica, bueno, pues podríamos explicar que es un óleo sobre tabla, y podríamos argumentar o describir en qué consiste esta técnica que ya analizábamos en el primer vídeo del bloque de la semana octava. Respecto a las características formales, bueno, pues en los elementos pictóricos prima la línea sobre el color. La escena es un interior de una vivienda poco iluminada aparentemente, a pesar de la existencia de una ventana y de una lámpara. Hay una perspectiva con el punto de fuga muy marcado, que viene determinado por el espejo, que veis aquí en la parte central superior de la obra, pero sí que se observa, por lo tanto, esa profundidad, ese volumen, esa tercera dimensión. Es bastante realista en este sentido. La composición es equilibrada, es armónica, no hay movimiento, sino que está equilibrada y hay quietud de los personajes, los rostros, los ropajes, la propia escena en sí. Hemos comentado que transmite un grado
elevado de realismo, y se plasman de una forma muy minuciosa, como vamos a analizar a continuación, los distintos objetos de la habitación. Respecto a la iconografía, que va a ser clave esta interpretación, bueno, pues la iconografía religiosa sobre el sacramento del matrimonio tiene una función, el plasmar este compromiso, una función propagandística, en este sentido, precisamente respecto a lo religioso. Y los dos apartados en los cuales, especialmente el contexto, evidentemente, deberíamos buscar más información, es referente a que la obra se encuadra en el siglo XV, en el ámbito de Flandes, que es el segundo gran ámbito artístico y sobre todo pictórico de este momento histórico. Un primer gran foco artístico es Italia, lógicamente, pero hay una segunda región europea muy importante que es Flandes. Entonces deberíamos enunciar cuáles son las principales características de la pintura flamenca, del estilo flamenco. Finalizaríamos recogiendo la cronología exacta, 1423, y el autor, que en este caso es Jan van Eyck. Bien, veamos algunos elementos que nos van a alejar la interpretación, que es de lo que se trata, de ese aparente realismo que hay en el cuadro, que es obvio que existe, pero vamos a acercarnos un poco a lo que no se ve. Es decir, vamos a través de una interpretación iconológica llegar a otro tipo de conclusiones respecto a lo que hemos hecho en esta pequeña ficha. Analizamos el atuendo de la pareja. Él va vestido con una túnica con mangas de terciopelo púrpura, ribeteado de marta sibelina y portando pues un elegante sombrero, y ella con un vestido azul y un amplio ropón verde, ribeteado en las mangas con armiño. Bien, las ropas aparentemente representan su estatus social y económico, van lujosamente ataviados, pero no es la ropa con la que estarían habitualmente en su ámbito doméstico. Está claro que están representando una escena importante, como es el casamiento. También se ha hablado o se ha interpretado que la esposa pudiera estar encinta en el momento del matrimonio, pero también adquiere un alto grado de simbolismo el hecho de representar con el vientre abultado a las mujeres para precisamente señalar cómo la función de ese sacramento matrimonial es la concepción, es la maternidad, y vendría así representado. Esto no hay datos históricos que avalen que estuviera o no estuviera embarazada la esposa de Giovanni Arnolfini, Giovanna. Vemos algunos detalles más pequeños. A la izquierda, en el suelo, se pueden observar los zuecos de Giovanni, y al fondo los de su esposa, junto a una riquísima alfombra oriental. ¿Qué simbolizan estos zuecos? Bueno, pues aquí hay una interpretación sobre la alusión a la Biblia que dice: quita las sandalias de tus pies, que el lugar en el que estás es tierra santa. Por lo tanto, un elemento más de simbología religiosa. El perro que aparece representado junto a los esposos es la representación tradicional del concepto de la fidelidad, una virtud que se asocia lógicamente al matrimonio. Y en la derecha tenemos un pequeño detalle de las frutas que aparecen junto a la ventana, que parecen naranjas, y se ha querido interpretar como una alusión al fruto del pecado que eliminaría el propio matrimonio, pero también como un símbolo de riqueza, porque recordad que estamos en el ámbito flamenco, en el norte de Europa, y son frutas de climas más templados, y puede ser incluso una alusión a su origen meridional o precisamente en ese trasiego comercial como símbolo de riqueza. Fijaros cómo ahora junto a los contrayentes se observa una lámpara muy lujosa, de bronce probablemente, en la que curiosamente solo hay una vela encendida, y puede ser una alusión al Cristo que todo lo ve, ¿no? Al Cristo omnividente, pero también puede ser a su vez un simbolismo de la vela matrimonial. Y uno de los elementos más curiosos, el inferior,
es la firma que aparece en la pared donde el propio pintor ha escrito Johannes de Eyck Friedrich, que significa que Jan van Eyck estaba allí, en lugar del más habitual, la firma más habitual, que es el me fecit, me hizo, en cualquier otro pintor. Esto también podría ser interpretado como una firma del propio testigo, que el propio pintor fuera testigo del sacramento matrimonial. Y para finalizar, el símbolo de mayor trascendencia de todo el cuadro es el gran espejo convexo, que era, recordad, el punto de fuga que hemos comentado, que tiene en su marco 10 escenas de la Pasión de Cristo, por lo tanto reafirma la interpretación simbológica religiosa, y el espejo además también permite ver lo que queda fuera del cuadro, es decir, de forma muy minuciosa, muy diminuta, aparecen dos personajes asomados a la puerta de la alcoba y que pueden ser precisamente los testigos que eran necesarios para cualquier matrimonio. Bien, pues este artificio del espejo fue en épocas posteriores utilizado por otros autores. El ejemplo más famoso, lo hemos visto en unas pantallas anteriores, es el cuadro de las Merinas. Velázquez utiliza el artificio del espejo para crear una sensación ilusoria de dos escenas representadas de forma simultánea. Lo que los ojos del espectador ven no es lo mismo que está representando o pintando, en este caso, Velázquez. Bueno, pues aquí tenéis, por lo tanto, un ejemplo bastante complicado, es cierto, de obra artística, en este caso pictórica, con una interpretación de una de las corrientes historiográficas de arte más importante, que era la iconología, y para que os sirva de ejemplo para comentarios posteriores. Muchas gracias.